es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. A través de este canal, de este canal grande, gloria a Dios, bendito es el Señor. Alabanza al Señor, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 33. Éxodo, capítulo 33. Éxodo 33, dice la palabra del Señor. Éxodo 33. El Señor, capítulo 33, versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: váyanse, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, los hititas, los fereceos, heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Dice el versículo 4: cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa finas mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropa fina. Dice el 7: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda la persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Y dice el versículo 8: cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Gloria a Dios. Al Señor, Moisés dice que entraba o había hecho una carpa, y cuando entraba a la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire mientras hablaba con Moisés. Y quiero que leamos ahí más adelante el versículo 14 y el 15. Y dice el 14: el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor sobre algo fundamental, especial y lo más importante para nosotros: la presencia del Señor. La presencia del Señor en nuestras vidas. La presencia del Señor a donde quiera que vayamos. Vamos a entrar en una nueva etapa, en un nuevo año 2025, y que la presencia del Señor esté con nosotros. Que sea nuestro primer objetivo. Nos trazamos metas, propósitos, lo que vamos a hacer, en qué nos vamos a proyectar, pero que dentro de todos esos planes que tengamos, el primero y el más importante es que la presencia del Señor
esté con nosotros y la presencia del Señor vaya con nosotros. Gloria a Dios. Esto es un versículo muy conocido, pero es un versículo en el cual es la base en el cual nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos andar. Moisés le está diciendo, Moisés le está diciendo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, mejor no nos saques de aquí. Lo más importante, Moisés entendía que era la presencia del Señor. Que era la presencia del Señor en la vida de Moisés, en la vida del pueblo, y debe ser lo más importante en nuestra vida, que el Señor esté con nosotros, que el Señor vaya con nosotros, que este año que vamos a iniciar, la presencia del Señor esté con nosotros, el Señor vaya caminando, el Señor nos vaya dando esa dirección que estamos necesitando cada día, que nosotros nos vayamos tomando esa dirección, pero no por nuestras propias decisiones, sino que sea el Señor dándonos esa palabra, dándonos esa guía que estamos necesitando cada día, la presencia. Y dice el versículo 18, o sea, el 33:18, dice, Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloria, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Gloria al Señor. O sea, que estaba preocupado Moisés por la presencia del Señor en su vida, por la presencia del Señor en su pueblo, y por eso el Señor le está diciendo a Moisés, cuando empiezo a leer el versículo 33, capítulo 1, dice el Señor le dijo a Moisés, váyase tú y el pueblo que sacaste. El Señor le está haciendo un llamado a Moisés. Ahí más adelante vamos a encontrar que el Señor le da una orden a Moisés para que se aparte él solo, para que se aparte en la presencia del Señor, para que se vaya y se esté apartado un tiempo, unos días, 40 noches, porque el Señor le va a hablar, porque el Señor le va a dar las indicaciones que necesita darle. Y eso es lo que también nosotros necesitamos, que el Señor nos hable, nos dé la indicación, que nosotros nos apartemos con el Señor y el Señor nos diga qué debemos hacer en este año en el cual vamos o estamos próximos a iniciar. Y que nosotros entendamos y nos demos cuenta que es el Señor dándonos esa palabra, esa dirección que estamos necesitando para poder empezar, para poder nosotros empezar un nuevo año y terminar primeramente este año e iniciar un nuevo año, un nuevo ciclo en la presencia y con la dirección de nuestro Dios. Alabanza al Señor. Bueno, yo hace el día, esta semana que pasó, les traía una historia y quiero contarla rápidamente. Y es la historia, o es algo que pasó en el año 89, 1989. Nos habla de un vuelo de la empresa Varig, el vuelo 254, en el cual el vuelo se accidentó y cayó en las selvas allá en Brasil. Y era un vuelo que que ellos se dirigían, este avión se dirigía entre las ciudades de Marabá y Belén. Y resulta que este vuelo se accidentó, cayó en las selvas allá en Brasil, y hubieron 41 personas que sobrevivieron y 13 personas que murieron en el vuelo, en este trágico accidente. Y a lo que voy es que lo que se preguntaban las personas o los investigadores, se preguntaban que por qué el avión lo habían encontrado tan lejos de su destino. El avión lo han encontrado a 1146 kilómetros de su destino.
Y yo les decía, o hacíamos una comparación, que era más o menos si un vuelo salía de Bogotá hacia Cúcuta y resulta que no apareció y no llegó a su destino, pero el avión lo encontraron por allá cerca a la frontera ya con Pasto, refiriéndome a la dirección contraria que cogió el avión, y explicaba todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido. El avión se desvió, se accidentó 1146 kilómetros lejos de donde debería haber llegado. Y entonces los investigadores estuvieron y dieron la tarea a ver qué había pasado, y les explicaba, o según lo que explica la noticia, dice que era que habían hecho una actualización del software y el piloto no había estado por alguna razón en esa actualización, en el navegador de vuelo o la programación de vuelo la hizo completamente, tal vez con el conocimiento que él tenía anterior, pero lo curioso de todo es que el copiloto, que sí había participado y sí había estado en la capacitación, copió la misma ruta, el mismo plan de vuelo que hizo el piloto. Y así sucesivamente hubiera una serie de errores o de situaciones en las cuales los pilotos se deberían haber dado cuenta, pero ninguno se dio cuenta. La forma, el momento o la dirección que tenía el sol en ese momento, deberían recibir el sol de costado y lo estaban recibiendo de frente, y se trataron de comunicar con la torre de control y nunca tuvieron contacto, nunca se pudieron comunicar, y todas estas situaciones no los alertó. Tres pasajeros le dijeron a la azafata: nos damos cuenta que el vuelo va en un sentido, va en la dirección equivocada, y ellos tampoco. La azafata, tal vez por respeto con el piloto, no le dijo nada y no comunicó nada, y sin embargo el avión se accidentó. Y cuando las personas que investigaron esto se dieron cuenta y llegaron a la conclusión que lo que había sucedido era algo que ellos llaman síndrome de el sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación es que los pilotos no estaban buscando una señal de que les dijera que estaban equivocados, sino ellos estaban buscando una señal que les dijeran que iba en la dirección correcta. Y por eso todas las señales que ellos se dieron cuenta en los cuales estaban equivocados, a ellos no le pusieron atención a esas señales, porque ellos estaban esperando una señal en el cual les dijera que sí iban en la dirección correcta, tanto que ellos vieron un río y ellos dijeron: este es el río Amazonas, nos vamos a dirigir por este río y este río nos va a llevar a la dirección, nos va a llevar a la ciudad de Belén. Y se fueron y bordeando el río hasta que cuando los instrumentos del avión, el computador, le dice: desciendan porque ya hemos llegado al destino, ya es el momento de aterrizar. El piloto hace el anuncio normal, todos a sus puestos, cinturones de seguridad, vamos a aterrizar. Pero cuando el piloto empezó a buscar el aeropuerto, nunca apareció, nunca estaba. Nunca se encontraron en un lugar equivocado, bordearon todo el río hasta que se les agotó la gasolina y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia, y sucedió lo que sucedió. ¿A qué voy con todo esto? Y estoy hablando de la presencia y de la dirección del Señor en nuestras vidas. De que la dirección del Señor es lo más importante para nosotros. Que la dirección del Señor es lo más importante en este año que vamos a iniciar, porque la dirección del Señor nos va a llevar a un puerto seguro. Nos va a llevar al destino que el Señor nos quiere llevar. Nos va a llevar a un destino seguro. ¿Por qué? Porque es el Señor mismo, a través de su presencia, que nos está diciendo hacia dónde Él nos quiere llevar. No hacia dónde nosotros queremos ir, sino hacia dónde el Señor nos quiere llevar, nos quiere dar la dirección en el próximo año que vamos
a iniciar, y entonces de esta forma vamos a estar seguros, porque nos vamos a dirigir y vamos a estar nosotros tal vez aún en momentos de dificultad, aún en momentos de tristeza, en el cual se ve todo nublado, en el cual se ve todo oscuro, pero como los aviones, el piloto va manejando por instrumentos, y a pesar de que no ven nada, los instrumentos le van dando esa carta de navegación hacia donde el destino de la dirección, los GPS lo va llevando a ese avión. Nuestra carta de navegación es la palabra del Señor y es la presencia del Señor, y eso lo entendió muy bien Moisés, y por eso Moisés le dijo: Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, no me saques de aquí, no nos saques de acá. ¿Por qué? Porque él entendió que el éxito de nuestra vida, que el éxito en el cual él iba a recorrer, los kilómetros que iba a recorrer, lo más importante era que el Señor estuviera con ellos. Que el Señor estuviera en la vida y estuviera presente y dirigiendo la vida de Moisés y del pueblo que el Señor le había dado para que salieran de Egipto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo de que Moisés había visto todos los milagros, todas las señales que el Señor le había dado. Es que no estoy hablando de que Moisés estaba mirando a ver, ¿será que sí? ¿Será que voy en la dirección correcta? No, Moisés ya había experimentado el poder de Dios, ya había experimentado las señales, la manifestación de Dios, que a pesar de que Moisés le dijo Señor, y le puso todas las trabas, y le dijo: Señor, yo no sé hablar muy bien, yo me enredo para hablar, ¿qué les voy a decir? No me van a creer. Y el Señor le empezó a dar seguridad, el Señor le empezó a mostrar, el Señor le empezó a dar su palabra, le decía: diga esto, diga lo otro. Y lo que acabamos de leer es que, si nos damos cuenta, dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo a buscar la presencia de Dios, lo leímos ahí en el versículo 13 o 14, en el versículo 14 y 15, o los primeros versículos, capítulo 33, versículo 9, dice que cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía. ¿Y esto de qué me habla? De que cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, cuando queremos estar a solas con el Señor, la presencia del Señor desciende. Nosotros no podemos estar tal vez diciendo: ¿qué pasa? Que no escucho la voz de Dios, que no siento la presencia de Dios. Cuando el Señor nos dice a través de su palabra que era cuando Moisés entraba en su presencia, a buscar su presencia, era que la presencia del Señor descendía. O sea, necesitamos buscar la presencia del Señor. Necesitamos nosotros buscar, tener ese anhelo. Y esta persona y Moisés, que vivió y que pasó y que vivieron todo este momento de las plagas, de todas estas manifestaciones, el Señor, o Moisés le dice al Señor: Señor, conozco todo esto, pero quiero conocer. No quiero conocer ya este momento. Está diciendo Moisés: no quiero conocer, o no estoy interesado en este momento por las señales. Las conozco, las manifestaciones, las he podido experimentar. Quiero conocer al autor de esas señales. Quiero conocer al autor de esas manifestaciones. Quiero conocer al que hizo todos esos milagros. Y por eso Moisés le dice: Señor, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Moisés quería más, anhelaba más, quería más de la presencia del Señor. Quiero conocer tu gloriosa presencia. Quiero llenarme más de tu presencia. Quiero llenarme, quiero conocerte más. Y por eso el Señor le permitió experimentar y conocer todo lo que conoció y todo lo que pudo experimentar. Y entonces en el versículo 34 el Señor le dice que se aparte él solo para darle a conocer, para hablar con él, para experimentar
Ya no las manifestaciones, sino la presencia del Señor en su vida. Que Él pudiera experimentar esa presencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos, experimentar la presencia de nuestro Dios. La presencia del Señor. Y tal vez no necesitamos un día, un momento, una fecha, sino que todos los días podemos estar en la presencia del Señor. Y podemos experimentar la presencia de Dios. Y podemos nosotros dejarnos guiar, no como dije hace un momento, una época, un día, unos días, unas semanas, todos los 365 días o todos los días del año estar buscando, anhelando la presencia de Dios. Hay días que van a ser difíciles. Hay días que vamos a tener el gozo, la alegría de cantar como lo hacíamos hace un momento y levantamos las manos, gloria al Señor, alabanza, gracias Señor, me siento gozoso, pero hay días que no. Hay días que no vamos a sentir el mismo deseo, el mismo anhelo, tal vez no va a haber el mismo ambiente, pero la presencia del Señor está ahí. Y la presencia del Señor está ahí para todos los que quieran buscarle, los que nosotros anhelemos su presencia, y el Señor descenderá. La presencia del Señor descenderá. Y cuando la presencia del Señor desciende, las cosas son diferentes, son transformadas, son cambiadas. El Señor nos renueva, el Señor nos da fuerzas y podemos nosotros seguir en ese momento difícil, pero nuestras fuerzas son cambiadas. Nuestras fuerzas son transformadas. Le decimos gracias Señor, porque aunque ahí está esa situación, tengo las fuerzas para avanzar, tengo las fuerzas para vencer. El Señor me va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor va conmigo, porque la presencia del Señor va con nosotros. Y eso lo entendió muy bien Moisés. Y más o menos como para explicar qué fue lo que entendió Moisés. Moisés dijo, prefiero estar en el desierto con la presencia de Dios, que estar en Canaán, en la tierra prometida, sin la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Moisés. Prefiero estar aún en el desierto, sí, con la presencia de Dios. ¿Por qué él pensaba de esta forma? Porque él decía, porque es que aún si estoy en el desierto con la presencia de Dios, ese desierto en cualquier momento se va a convertir en la tierra prometida. Gloria a Dios. Ese desierto en cualquier momento se va a convertir en la tierra que fluye leche y miel. Pero esa Canaán, esa tierra prometida, sin la presencia de Dios, en cualquier momento se va a convertir en un desierto. Y eso nosotros, igual que nosotros entendamos lo que es la presencia del Señor, que nosotros vayamos caminando, porque lo más importante que nosotros tenemos es la presencia del Señor, es la presencia de Dios. El Señor nos ha dado el regalo de la salvación, nos la regaló y nos la dio por gracia. Pero lo más importante es la presencia del Señor. El Señor también nos ha regalado su presencia y debemos nosotros anhelarla, y debemos nosotros cuidarla, y debemos nosotros caminar y cada día tratar de conocerle más, porque el Señor tiene más para nosotros. El Señor tiene más para todo aquel que se dispone, para todo aquel que quiere ir más allá. Y eso quiso hacer Moisés. Y eso también quiso hacer Elías. Ahora lo vamos a ver. Mi hermano lo compartía en el día de ayer y vamos a verlo. Pero quiero comentarles y compartirles que había un predicador llamado Charles Finney. Bueno, vamos a mirar Primera de Reyes,
capítulo 19, versículo 1 al 12. Y acá en Primera Reyes 19, del 1 al 12, nos habla de Elías. Y nos habla de todo lo que pasó con la vida de Elías. Cuando Elías, dice el versículo 1, cuando acá llegó a su casa, contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, e incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. O sea, Jezabel le manda un mensaje a Elías. Y Elías venía de esta victoria. Pero Jezabel le manda este mensaje. Y eso al día de hoy es un mensaje, un WhatsApp que nos llegó y se atemorizó. Y dice que Elías salió corriendo atemorizado, se fue al desierto. Dice el versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. O sea, se fue solo Elías. Huyó, dice la palabra del Señor, tuvo miedo. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Estamos hablando del profeta Elías. Estamos hablando del profeta de fuego. Estamos hablando que esto ocurrió después de una gran victoria que tuvo Elías, en el cual vio el respaldo de Dios. Pero Elías ya al día siguiente o a los 2 días quería morirse. Estaba desanimado, estaba miedoso, estaba huyendo. Y Elías resultó allá al final metido en una cueva, solo, escondido. Y el Señor le pregunta: ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí? ¿Quién lo mandó a meterse allá? Y dice el versículo, bueno, todo lo que le sucedió, dice que vino un ángel del Señor, lo tocó, le dijo: levántate, come. Elías miró hacia alrededor, comió y bebió. Y le dice el ángel: come, porque largo camino te resta. Y eso a nosotros también necesitamos alimentarnos y buscar de su presencia, porque largo camino nos resta. Porque vamos a emprender un nuevo tiempo, vamos a emprender unos nuevos retos, unas nuevas dificultades. El enemigo va a tratar de colocar tropiezo, va a tratar de amedrentarnos, de asustarnos, va a tratar de mandarnos un mensaje, como lo hizo con Elías. Y Elías terminó allá en la cueva. Y dice Elías, el versículo 10, he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso. Bueno, el Señor le dice, antes le dice: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de sus profetas. Yo soy el único que he
que yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí y a mí también. Me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un gran terremoto. Hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él volvió a responder lo mismo. Dice que pasó y que al final hubo un terremoto, hubo un fuego, pero al final hubo un viento apacible y delicado. Y que ese viento apacible y delicado, el Señor le habló a Elías. Y tal vez el Señor le permitió a Elías estar en ese lugar, en esa cueva, en el cual él miraba para arriba y para abajo y para un lado y para otro, y lo que veía era rocas y oscuridad. Pero el Señor lo llevó ahí para hablarle. Y tal vez Elías lo buscaba en algo que lo impresionara, en el terremoto, en el fuego. Pero el Señor le habló con un silbo apacible y delicado, un viento fresco. Y a veces nosotros necesitamos eso, apartarnos con el Señor. A veces no, cuando estamos pasando un momento difícil, un momento de dificultad, pero también cuando estamos pasando un momento de alegría y de gozo, apartarnos, estar en la presencia del Señor, apartarnos como se apartó Moisés. Y el Señor le dice, ven acá, sube al monte de la oración, de mi búsqueda de apartarnos nosotros con el Señor. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios, para no volvernos insensibles a la voz de Dios. A veces podemos escuchar y el Señor nos habla y el Señor nos da una indicación y el Señor nos muestra que lo que estamos haciendo es equivocado y nos volvemos insensibles, como estos pilotos que estaban buscando era algo que les confirmara que iban en el lugar o que iban en la dirección correcta. Y que no nos pase como a este avión, que nosotros como cristianos tal vez lentamente y sin darnos cuenta nos vayamos desviando del propósito de Dios, de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y cuando nos demos cuenta decimos, pero ¿a qué horas pasó todo esto? ¿Pero a qué horas me alejé? ¿Pero por qué cogí en un momento o en una dirección equivocada y completamente contrario a la voluntad de Dios? Que sea el Señor dirigiéndonos, que sea el Señor hablándonos, pero que nosotros seamos receptivos a esa palabra y seamos sensibles a la voz de Dios y entendamos que es el Señor quien nos está hablando y no todo lo contrario, que el Señor nos hable a través de su palabra, que el Señor nos dé indicaciones y nosotros no nos estamos dando cuenta que es el Señor hablándonos, que es el Señor diciendo por ahí no es, corrige el rumbo, corrige la dirección, esta es mi voluntad, esto es lo que quiero para tu vida. Y entonces necesitamos apartarnos, necesitamos nosotros apartarnos para nosotros hablar con el Señor, escuchar su voz e ir en la dirección correcta. Y les hablaba del predicador muy conocido, Charles Finney, de Nueva York, o Carlos Finney. Y este predicador tenía algo que impactaba y era que el 80% de los que se convertían en las cruzadas, en las campañas en los cuales él predicaba, el 80% permanecían buscando del Señor.
Y él contaba lo siguiente, y él decía, yo tengo un intercesor. Y él decía, ese intercesor se llamaba Daniel Nash. Y este hombre se dedicaba a la oración. Y cada vez que iban a hacer una campaña, él enviaba a este intercesor. Muy seguramente él tenía su grupo de intercesión. Enviaba al intercesor una semana, 8 días, 10 días antes. Y él alquilaba una habitación cerca al lugar de la campaña y entraba en oración durante ese tiempo. Y oraba y contaba aún el mismo pastor Charles Finney que desde antes de que él empezara la campaña ya se empezaban a manifestar los milagros. Ya se empezaba a ver el poder, la gente reargüida de pecado. La gente tal vez que hacía lo que comúnmente hacía, normalmente hacía, se sentía de un momento, se empezaba a sentir que lo que estaba haciendo estaba mal. Y entonces el pastor Charles Finney decía que era como ellos trabajaban y que era una intercesión poderosa. Y que este hombre, Daniel Nash, desarrolló una forma de intercesión en el cual el diablo, cada vez que a donde él llegaba a interceder, temblaba. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a suceder y que el enemigo iba a perder almas en ese lugar. Y entonces le preguntaban a este hombre, Daniel Nash, que cómo él hizo para desarrollar esa intercesión poderosa. Y él dijo, no, lo que pasó fue lo siguiente, lo que pasa es que a mí me operaron de los ojos. Y el médico me dijo que mi recuperación tenía que estar 3 semanas en un cuarto oscuro, no podía ver la luz. Y entonces yo ingresé al cuarto, como me dijo el doctor, y empezó a pasar las horas de un día y yo ya no sabía qué hacer, en un cuarto oscuro, solo. Y entonces él dijo, no, me voy a poner a orar. Y empezó a orar y a orar y a orar y empezó a desarrollar una comunicación y una comunión con Dios, en el cual pudo desarrollar y pudo acercarse. ¿Por qué? Porque estuvo ese momento y ese tiempo a solas con el Señor. Tal vez lo que le pasó a Elías, allá él decía, en un cuarto oscuro, estuvo en una cueva durante un tiempo, hasta que el Señor empezó a hablarle, empezó a dirigirlo, empezó a decirle qué es lo que él quería. Y entonces necesitamos nosotros pasar tiempo con el Señor, apartarnos con el Señor. Así que, como Elías, Jezabel lo amenazó. Y el enemigo en ocasiones nos amenaza y nos habla y nos mete miedo y nos mete temor y nos dice esto y lo otro. Y va a empezar un nuevo año y nos habla de diferentes situaciones, de salud, de economía, de la familia, de los hijos, del trabajo, de tantas cosas. Y es cuando nosotros necesitamos estar en comunión, necesitamos nosotros apartarnos con el Señor, apartarnos en la presencia del Señor. Y cuando caminamos en la presencia del Señor, como dije o inicialmente, es lo que necesitamos nosotros, es lo más importante. Hemos escuchado este versículo en muchas ocasiones: si tu presencia no va a ir conmigo, yo no quiero ir, no me lleves. Pero son principios básicos en los cuales, de a partir de esta enseñanza, de este versículo, de lo que el Señor nos quiere decir, de ahí se desprenden muchas bendiciones y muchas respuestas para nuestras vidas.
porque aprendemos a caminar, porque aprendemos a experimentar el poder de Dios, porque aprendemos a experimentar la presencia de Dios, porque aprendemos nosotros a dejarnos dirigir de qué es lo que el Señor tiene para nosotros, de qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, de qué es lo que el Señor quiere hacer en este año 2025 con nosotros, con nuestras familias, con nuestras vidas, hacia donde Él nos quiere llevar, y que nosotros seamos sensibles y tengamos ese corazón de obediencia para que el Señor nos siga guiando y podamos decir que hasta al día de hoy el Señor y la diestra del Señor nos ha guiado y nos ha fortalecido y lo seguirá haciendo. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo creen, mis hermanos? Démosle un aplauso al Señor. Y termino con estas palabras y termino con este versículo. Y está en está en Éxodo 34:10. Está en Éxodo 34:10. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. El imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Gloria al Señor. Yo quiero que veamos hermana Nora, en la versión, en la Reina Valera. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y vamos nosotros a leerlo. Dice, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Jehová. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Gloria al Señor. Porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Cosas tremendas. Cosas que no han sido hechas en toda la tierra. Cosas que no han sido hechas toda la tierra. ¿De qué me habla el Señor? De qué quiere hacer con nosotros. Y quiere hacer con todo aquel que se dispone y se aparta y busca la presencia del Señor. Cosas nuevas. Cosas que no ha hecho con nadie. A veces miramos, escuchamos, leemos y decimos: es que ya todo está dicho. No. El Señor dice que hará cosas nuevas con todo aquel que le busque. Por eso nosotros cada vez que le buscamos, y si le buscamos de corazón y como el Señor quiere que le busquemos, el Señor nos va a dar cosas nuevas. Y el Señor nos va a dar palabra nueva. Y el Señor nos va a dar palabra fresca. Y el Señor nos dará cosas que no le ha dado a nadie hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, porque el Señor lo promete, cosas nuevas. Cuando buscamos su presencia, nos renovamos. Y en este momento y en este tiempo es un tiempo de renovación. Es un tiempo de renovarnos, de renovar nuestros pensamientos, de renovar nuestro corazón, pero también de renovar nuestra búsqueda con el Señor, de renovar nuestra relación con el Señor, de renovar nuestra oración,
de renovar nuestra búsqueda, nuestro estudio en la palabra del Señor, renovarnos en las diferentes áreas, de renovarnos en áreas en las cuales el Señor quiere que nos renovemos, de apartarnos, de ayunar, de vigilar, de hacer cosas para el Señor que hasta el día de hoy no las hemos hecho, pero el Señor nos dice que hagamos. El Señor nos dice que caminemos en su presencia y que Él hará cosa tremenda, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Será cosa tremenda, dice el Señor. Será cosa tremenda, gloria al Señor. Será cosa tremenda lo que el Señor hará con cada uno de nosotros. Sigamos siendo fieles, sigamos siendo obedientes, sigamos siendo sensibles a su voz, sigamos siendo sensibles a su presencia, a su dirección, a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Que nosotros no nos movamos por impulsos o por emociones. Nosotros digamos, le voy a preguntar al Señor, y si el Señor me autoriza, lo haré. Y si el Señor me autoriza, seguiré adelante, seguiré en esa dirección, o si no, seguiré en la dirección que el Señor me muestre. Pero que seamos nosotros sensibles y seamos obedientes, que aunque la dirección del Señor no sea la que nosotros estemos esperando, sea la palabra que necesitamos para poder obedecerla y para poder seguirla. Eso es obediencia a lo que el Señor quiere hacer en nosotros, y cuando somos obedientes a la voz de Dios, el Señor hará cosa tremenda con nosotros, el Señor hará cosa tremenda con su pueblo, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho. Gloria al Señor, bendito es el Señor. Coloque sobre sus pies, mis hermanos, alabanzas a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Predicado tu palabra, Dios. Predicado tu palabra, Dios maravilloso, Señor. Y nos llama, Dios mío, Señor, a apartarnos contigo, Dios, a buscar tu presencia. La cueva representa un lugar en el cual nos apartamos solos con el Señor. Nos apartamos solos. Sube tú solo, le dice el Señor a Moisés. El Señor quiere que pasemos tiempo y calidad de tiempo en la presencia con Él, en la presencia del Espíritu Santo, del Santo Espíritu, para que el Espíritu Santo fortalezca y alimente a nuestro espíritu. Y Moisés le dice al Señor: Señor, muéstrame el camino. Muéstrame el camino para encontrar tu presencia. Muéstrame el camino. Espíritu Santo, muéstranos el camino. Revélanos a mi Jesús. Muéstranos el camino para llenarnos más y más de tu presencia. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos disponer nuestras vidas para el servicio al Señor, pero antes de ello necesitamos presencia del Señor en nuestras vidas. Necesitamos apartarnos, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Te lo pedimos en esta mañana, Dios. Síguenos dirigiendo, Señor. Ayúdanos. Perdona nuestros errores, nuestras fallas, nuestras equivocaciones.
Ayúdanos, Dios mío, Señor, a levantarnos en los momentos de dificultad, en los momentos que nos sentimos tristes, agobiados, temerosos, que nos sentimos a veces morir, Dios mío, Señor, como se sintió Elías, desanimados, desalentados, angustiados.